Bueno, entonces se estaba mencionando que la última vez vimos lo que era el ciclo for, y el ciclo for es conveniente utilizarlo en aquellos casos donde tengamos definido dónde vamos a iniciar y dónde vamos a finalizar. Entonces, este va a ejecutar X cantidad de veces una instrucción o el conjunto de instrucciones que en este caso estén dentro de él, ¿verdad? Entonces, eso debemos tomarlo en consideración. Hoy vamos a hablar del ciclo while y el ciclo do while. Así ya el día viernes podemos trabajar con una pequeña prueba corta en relación a lo que hemos visto hasta la fecha. Otra cuestión importante es que en el portal, si ustedes ya revisaron, les dejé ahí unos enlaces a una serie de videos que tienen que ver con el proyecto 1. Así les voy a ir compartiendo los enlaces para que vayan avanzando con el proyecto y vayan completando las diferentes tareas que les voy pidiendo por medio de esos videos. Ahorita la primera entrega o la reentrega, mejor dicho, que deben hacer es en base a las operaciones básicas. Pero si ustedes ya vieron los videos, estos incluyen un nuevo elemento. No es el mismo, no es la misma entrega que ya hicieron. Este tiene el uso de números aleatorios. Eso se los voy a estar eh, volviendo a explicar el día lunes para que ustedes vayan avanzando. Entonces, necesito que vean los videos y conforme esos videos vayan avanzando. La otra semana les voy a estar habilitando los otros enlaces de los siguientes videos y así sucesivamente vamos a ir aumentando las actividades que deben entregar. Bueno, veamos acá. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto. Y este proyecto lo vamos a colocar ciclo while. Vamos a colocarlo así. Y do while. Listo. Esto va a ser 2. Vamos a trabajar con 2 directamente. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ampliar un poquito este para poder trabajar ahí. Bueno, veamos. Vamos a agregar una etiqueta acá. Le voy a colocar a esta etiqueta ciclo while. Y vamos a cambiarle la fuente para que ustedes lo logren ver bien. Ahí estamos. Aquí vamos a colocar el otro. A este le vamos a colocar do while. Listo. Bueno, ahora le vamos a decir al usuario que ingrese un valor acá. Y ese valor nos va a servir para indicar hasta dónde debe llegar el ciclo, ¿sí? Vamos a pegar otra etiqueta. Aquí lo vamos a colocar resultado. Resultado del while lo vamos a colocar aquí. Y acá lo vamos a colocar resultado del do while. Ahí está.
Ahorita estoy colocando solo etiquetas. Ahora vamos a colocarle un cuadro de texto acá. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Bueno, entonces como les decía, acá prácticamente ya tenemos una estructura que nos va a servir para ir avanzando, ¿verdad? Otra cuestión acá que debemos tomar en consideración es qué voy a utilizar como elemento para mostrar los resultados. Si se dieron cuenta ustedes la última vez, prácticamente trabajamos con cuadros de texto y trabajamos con listbox. Vamos a usar los listbox ahora. Los listbox de cierta manera indexan la información, es decir, generan un índice y eso facilita el trabajo. Entonces ahora voy a agregar aquí un botón y ahí está. Vamos a, aquí tengo el listbox 1, vamos a cambiarle la fuente, vamos a marcar los dos y aquí le vamos a cambiar la fuente. Para marcar los dos solo dejan presionado control y seleccionan el otro elemento para cambiar la fuente. Este va a ser mi botón, aquí le vamos a colocar ese botón a generar valores. Y vamos a crear otro de nuevo. Listo. Ahí está. Bueno. Entonces acá el usuario en el cuadro de texto ingresa el número hasta donde quiere llegar. Y lo va a hacer visible aplicando los dos tipos de ciclos. Vamos a empezar por el ciclo while. Después genero el ciclo do while en este caso. Y así sucesivamente para que ustedes vayan viendo las diferencias entre ellos. Bueno, empecemos entonces. Vamos a darle doble clic a generar valores y ahí vamos a colocar el código. El ciclo while lo que va a hacer es que va a ejecutar el número de veces que indica el usuario, la repetición del proceso, digámoslo así, mientras se cumpla con la condición. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí ciclo while, vamos a declarar variables. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, aquí voy a necesitar lo siguiente, voy a necesitar la variable valor, que es la que ingresa el usuario, y voy a necesitar una variable extra, en este caso, contador 1. Esa variable contador 1 me va a servir para el ciclo while y contador 2 me va a servir para el ciclo, en este caso, do while. Voy a inicializarlos en 0 para que tengan un valor respectivo. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos prácticamente nuestras variables iniciales. Si ustedes recuerdan, el ciclo for llevaba la variable contador dentro de la sintaxis inicial, es decir, de la primera línea de instrucción del ciclo, donde declaraba, por ejemplo, el int i igual a 0. Ahí estaba yo declarando el contador. Sin embargo, para el ciclo while y do while, debo declararlos previamente y después colocarlos dentro de la estructura.
Entonces acá vamos a decirle que valor va a ser igual, y vamos a hacer un convert to int32 del textbox 1. Lo que estamos haciendo es que el valor que tiene el cuadro de texto se lo asigno a la variable valor. Y aquí vamos a iniciar con el ciclo. Entonces yo escribo while. Aquí, perdón, vamos a colocar los paréntesis donde va la condición. Fíjense, pues. El while dentro de paréntesis debe llevar la condición que se va a utilizar para evaluar. Entonces, en este caso le voy a decir mientras que contador 1 sea menor e igual a valor, a lo que el usuario quiere. Entonces ahí ya va a venir el proceso como tal y va a empezar a funcionar. Pero aquí debo tener cuidado con él. Si yo, por ejemplo, escribo listbox1.items.add y le adiciono en este caso el contador 1 porque ese es el que lleva el control del ciclo. Si yo lo dejo así, prácticamente lo que va a pasar ahí es que en este caso el contador 1 nunca se va a incrementar, entonces esto lo va a volver un ciclo infinito. Ahora, ¿por qué el contador no se va a incrementar? Si ustedes verifican, no tengo yo la instrucción del contador más. Eso va a afectar. Entonces, si ustedes vienen y crean un ciclo, ya sea un while o un do while, y no están manejando el contador interno, lo que va a pasar es que contador 1 siempre se va a quedar en 0 y nunca va a llegar a establecerse la condición que establece aquí. Entonces, como es 0, va a empezar a generar X cantidad de ceros, o sea, es un valor infinito. Y en pocas palabras, nuestro programa se va a ver, en este caso, fallando porque nunca va a parar. Entonces debemos detenerlo desde acá. Entonces, eso es un posible error. Entonces voy a ejecutar esto para que ustedes se den cuenta. Vamos a iniciar. Entonces aquí está bien, pero por ejemplo yo coloco 10 y yo le doy clic a generar valores. Miren lo que va a pasar. No se mira ni siquiera el valor. Y ahora, ¿por qué no se mira? Si ustedes ven, esto empezó a movilizarse independientemente y yo ya no puedo hacer nada ahí. En pocas palabras, esto se volvió un ciclo infinito. Ahora, si ustedes ven, no lo puedo cerrar acá porque el programa está prácticamente fallando. Está encerrado en un bucle sin salida. Entonces debo irme al programa. Si les pasa eso, se van aquí al programa y detienen la depuración. Entonces ahí es donde voy a lograr detenerlo. Cerrar el formulario no me lo va a permitir, pero y es porque no tengo el contador. Bueno, entonces ahora miren qué pasa aquí. Si yo uso aquí el contador 1 más, ahí le estoy diciendo que incremente de 1 en 1. ¿Se recuerdan que eso se los expliqué? Si yo le agrego contador 1 es igual a contador 1 más 2, ahí va a ir de 2 en 2. Pero si agrego el contador más, eso me permite definir de forma abreviada que el incremento del contador va a ir de 1 en 1. ¿Qué pasa con este? Pues resulta que este contador dentro de las llaves del while va a ir incrementándose de 1 en 1. Ahora, aquí yo esto se los expliqué la última vez con el PSINT. El contador o la posición del contador tiene mucha influencia en cuanto al resultado. Si yo lo coloco antes de imprimir, no me va a imprimir el 0. Aquí va a empezar de 1. ¿Por qué? Porque resulta que empieza el ciclo y el contador se incrementa en 1. Estaba en 0, ahora se vuelve 1 y me imprime 1. Empieza desde 1 prácticamente. Si yo vengo y ejecuto esto,
me coloco 10, le doy generar valores. Entonces, si se dan cuenta, ahora me generó los números, pero me los generó hasta 11. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué me generó los valores hasta 11? ¿Qué cambio debería hacer yo para que me muestre solo los valores del 1 al 10? ¿Qué cambio debería hacer? Pueden decirlo, escribirlo por el chat, cualquiera de las dos opciones. A ver, pues, ¿qué cambio debería hacer en el código para venir y que me muestre, en este caso, solo los valores del 1 al 10? A ver, ¿quién me indica? Del 1 al 10, fíjense. ¿Alguien sabe? Tal vez quitar el igual, Inge. Correcto, así es. Tiene razón. Aquí quitamos el igual y entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora, ¿por qué resultó que llegó hasta 11? Porque el contador empezó en 0. Entonces la primera lectura que hizo fue desde 0. Cuando yo le coloqué el menor igual, entonces llegó a un valor más, en este caso, y por eso es que llegó a 11. Entonces si yo coloco 10, le doy generar valores, ahora sí cumple con la condición. Va a generar prácticamente un conteo desde el 0 al 9, o sea, va a ser 10 ciclos y ahí sí va a generarme los valores como son. Pero resulta que si yo vengo y coloco el contador después de imprimir, ¿qué va a hacer? Va a imprimir en este caso desde 0. Empieza el contador acá, empieza con 0, imprime lo que tiene en ese momento, imprime 0 y hasta después hace el incremento. Solo que ahora vean lo que va a pasar. Ahora va a ser del 0 a un valor menor. Del 0 al 9 en este caso. Ahora ya no va a llegar al 10 porque le coloqué menor. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes, si yo coloco el contador antes del listbox o antes de imprimir el resultado, me va a generar los números del 1 al 10, pero ahora me está generando los números del 0 al 9 porque ahora no tiene el igual. Pero ¿qué pasa si yo coloco el igual? Me va a imprimir los números del 0 hasta el valor que ingrese el usuario, del 0 al 10. Entonces, con eso debemos tener cuidado porque el simple hecho de colocar el contador antes o después va a venir y va a influir en la respuesta que podamos dar. Y lo mismo pasa con el menor, el igual. El menor y el igual pues tienen influencia y eso es muy importante que ustedes se cercioren qué es lo que están haciendo directamente, ¿verdad? Vamos a iniciar acá el ciclo do while. El do while, a diferencia del while, tiene la característica de que por lo menos va a realizar una vez el procedimiento porque la condición se evalúa hasta el final. Entonces yo coloco el do y aquí coloco el while. Entonces si se dan cuenta, aquí sí lleva punto y coma. Este ciclo sí lleva punto y coma al final del while porque es un cierre de ejecución. Las llaves, si se dan cuenta, están donde el do. Entonces el while necesita finalizar con punto y coma. En cambio, la primera ejecución del while como tal no llevaba punto y coma porque después del while y la condición iban las llaves. Entonces debemos tener cuidado con esa sintaxis. Entonces, el do while ejecuta por lo menos una vez el procedimiento antes de hacer la evaluación de la condición. Y con eso debemos tener cuidado. Entonces aquí voy a colocar contador 2 va a ser menor e igual a valor. Entonces acá coloqué la misma condición del while. Y voy a copiar esto. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar.
Solo que aquí va a ser contador 2, no va a ser contador 1, es contador 2. Entonces ahora, si ejecuto esto, colocamos el 10, le damos generar valores. Aquí solo me faltó cambiarlo el listbox. También tenemos dos listbox. Aquí es listbox 2 para que me lo imprima. Entonces coloco el 10, le doy generar valores y realiza la misma tarea. Entonces, ahora miren, por ejemplo, resulta que el contador 2 de este lo voy a pegar antes. Entonces, aquí este me va a imprimir de cierta manera. Ahorita van a ver el cambio. Este empieza de 0 y este empieza de 1, pero es por lo mismo. Resulta que empieza con 0 en el do while, pero antes de llegar a la condición ya incrementó en 1 y entonces se evalúa a partir del 1. Mientras que el otro se evalúa a partir del 0. Y esas son cuestiones que ustedes deben ir tomando en consideración cuando estén trabajando con los elementos o los ciclos específicamente a partir de contadores. Entonces, si ustedes observan, es bien práctico el proceso, pero sí deben tener en consideración el hecho de controlar los contadores de acuerdo a los ciclos que estén utilizando. Y eso es muy importante. Si no colocan el contador, se va a volver un ciclo infinito. Y se va a detener en este caso, o se va a trabar el programa, digámoslo de esta manera, porque el ciclo nunca va a llegar a terminar o finalizar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Todo bien, Inge. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo ahora para poder ir aplicando en este caso lo que tiene que ver con los elementos propiamente del Xbox. Bueno, vamos a hacer una modificación acá. Vamos a ver qué nos faltó aquí. Por ejemplo, aquí nos faltó limpiar los campos. Vamos a colocarle textbox1.text igual y coloco las comillas para limpiar. Vamos a colocar el listbox1.items.clear. Aquí vamos a limpiar también el listbox1. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Lo voy a cambiar a listbox2 y le vamos a dar el enfoque al textbox1. Listo. Ahí ya tenemos prácticamente el programado, también el botón en este caso nuevo, ¿verdad? Bueno, este podría ser un primer ejercicio. Vamos a crear otro form aquí mismo y vamos a hacer una reestructuración del formulario y vamos a trabajar algunas otras cosas. Por ejemplo, voy a ir a proyecto, agregar Windows Form
Y ahora me va a aparecer el form 2. Voy a usar el form 1 diseño. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Esto. Vamos a copiar algunos elementos de acá. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Aquí vamos a usar el ciclo while. Aquí vamos a venir. Le vamos a decir al usuario que ingrese un valor. Aquí vamos a venir. Y vamos a crear, vamos a utilizar este listbox, pero vamos a hacer algo más con él. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, le vamos a colocar sumatoria, vamos a hacer una suma. Aquí voy a cambiar esto y en vez de generar valores le voy a colocar ingresar valores. Ahí ya tenemos este botón. Vamos a dejar el de nuevo aquí a la par. Bueno. Ahorita voy a ir haciendo varias modificaciones a este pequeño proyecto. Lo que voy a hacer ahora es que voy a venir, voy a agregar un valor aquí y el botón ingresar valores, lo que va a hacer es que me va a permitir llenar la lista del listbox. Después de hacer esto, pues simplemente voy a venir yo y voy a prácticamente agregar una suma de los elementos que están ahí usando un ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que debemos hacer acá es ingresar el valor del usuario al listbox. Esto lo vamos a hacer acá. Vamos a declarar nuestra variable. Fíjense, pues para ingresar simplemente vamos a colocar aquí valor va a ser igual. Ay, por aquí no declaré la variable. Valor, vamos a empezar aquí con valor. Después voy a ir declarando más variables. Entonces, valor va a ser igual a un convert to int32, el textbox1 punto text. Entonces, ahora le voy a decir simplemente, fíjense, pues, el listbox1 punto items punto add y le voy a decir que agregue lo que tiene valor. Con este código llenamos el listbox o el cuadro de lista. Vamos a poner el listbox. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos ese código. Entonces, prácticamente este me va a servir para llenar este. Bueno, ahora les voy a comentar algo y aquí vamos a ver algo nuevo. Por ejemplo, si yo le doy clic a iniciar, resulta que comienza con el form 1. Y ahora yo ya tengo dos forms y no tengo, por ejemplo, un menú. Cuando les pase eso, cuando ustedes tienen varios formularios, pero no necesariamente con el form 1 van a arrancar, lo que tienen que hacer es irse al program CS, aquí, esta parte que está aquí en el explorador de soluciones, y van a cambiar el nombre del formulario que van a usar como principal. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, está form 1, entonces le voy a cambiar a form 2. Si ustedes hubieran cambiado el nombre del formulario, pues le colocan el nombre que le colocaron al formulario con el que quieren arrancar. Entonces, desde Program CS, ustedes definen con qué formulario quieren iniciar. No necesariamente siempre va a ser el form 1. Entonces, si se dan cuenta, este es el form 2 y ahora estoy iniciando con el form 2. Entonces, yo vengo acá y agrego un 2, le doy ingresar, agrego un 3, lo ingresa, agrego un 6, lo ingresa, agrego un 10, lo ingresa, un 12, lo ingresa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí es venir y sacar la sumatoria de esos datos. Bueno, vamos a venir entonces. Vamos a ir al form 2 diseño. Y ahora vamos a copiar un botón. Aquí vamos a venir.
Voy a colocarlo aquí, después vamos a ir después definiendo bien. Sumatoria la vamos a colocar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Número 1, debo usar un ciclo para leer las posiciones de lo que tiene el listbox, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, primer dato interesante. Cuando yo tengo los listbox 1.items, por ejemplo, .count, ¿qué me devuelve esta instrucción? Aquí voy a declarar una variable. Vamos a colocar una variable tipo, le voy a colocar contador a este. Y miren lo que va a pasar. Contador va a ser igual a listbox1.items.count. ¿Qué me devuelve esto? Esto me devuelve el número de filas utilizadas o el número de elementos que tengo dentro del listbox. Eso es lo que me va a devolver. Vamos a usar un messagebox así para mientras, solo para mostrar qué es lo que devuelve count. Esto es importante que ustedes lo vayan entendiendo. Acá los voy a colocar número de elementos. Y aquí voy a colocar contador. Muy bien. Ahí está. Fíjense pues, voy a agregar ahorita X elementos, cantidad de elementos en el listbox y voy a presionar el botón sumatoria para que me diga cuántos elementos ingresé. ¿Y por qué necesito eso? Porque eso me va a servir para llevar el control del ciclo para que vaya evaluando uno por uno los elementos. Entonces, por ejemplo, yo agrego 10, le doy a ingresar, agrego 12, le doy a ingresar. Aquí tengo que agregar algo más a este botón. Cada vez que yo agregue, que me limpio y deje el enfoque ahí, para que yo no tenga que estar borrando manualmente los elementos que voy a agregar ahí. Bueno, entonces si ustedes evalúan, agregué 5 valores. Le doy clic a sumatoria y me dice que el número de elementos es 5. Ahí estamos, miren. Entonces me lleva el control correcto. ¿Para qué necesito el count? Necesito saber cuántos elementos tengo yo dentro de nuestro listbox. Y así yo puedo definir un ciclo. Y ahí puedo usar un ciclo while, un ciclo for, un ciclo do while para hacer la suma de estos. ¿Sí? Vamos bien acá. ¿Se entiende qué estoy haciendo? Aquí estoy usando propiedades. Aquí estoy usando propiedades de listbox. ¿Sí? Por eso es que ahorita trabajé con listbox estos ejercicios. Porque el textbox se vuelve un string o una cadena y se maneja de diferente forma. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es que si ya sabemos prácticamente cómo venir y en este caso contar el número de elementos, ahora lo que tendríamos que hacer es en este caso obtener los valores, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión que debemos nosotros considerar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Inge, sí se entiende. Bueno, muy bien. Vamos ahora a ir avanzando. Entonces aquí, por ejemplo, ahora aquí voy a declarar otra variable de tipo string y le voy a colocar A para mientras. Miren lo que voy a hacer ahora aquí. Entonces, por ejemplo, A va a ser igual
Y le vamos a colocar aquí al listbox1.items, ¿verdad? En la posición 0. .toString. Esto de acá nos permite obtener la información de la posición 0 del listbox. Vean qué hace esto. Todo lo que está en el listbox, aunque sean números, el programa lo va a reconocer como un string en este momento. Entonces, aquí este de acá, esto que acaba de hacer acá es simplemente obtiene la posición del valor que estén en 0. Y es solo para que vean qué hace cada una de las instrucciones que voy colocando. Entonces acá, por ejemplo, voy a venir, voy a agregar esto. Este mensajito ahorita solo me está sirviendo para ir mostrando en este caso los resultados. Entonces aquí le voy a colocar A. Ahí está. Solo para que vean esto. Y esto después ya lo voy a modificar y lo vamos a empezar a programar. Entonces, por ejemplo, agrego 12. 12 es el que está en la posición 0 en este momento. 15. Voy a agregar solo 2. O vamos a agregar unos 3. Vean pues. Yo le doy sumatoria. Y me dice, número de elementos 3. El de la posición 0 es el 12. Si ustedes ven, aquí está, 12. 12 es el que está en la posición 0. Fíjense, pues, este que está aquí, que marqué ahorita, está en la posición 0, posición 1, posición 2. El listbox lleva un índice, les dije. Y el índice empieza de la posición 0. 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Por qué necesitamos saber lo de las posiciones? Porque resulta que el ciclo for o el ciclo while o el do while, perdón, son los que van a hacer el recorrido por las posiciones del listbox. Y ahí voy a ir obteniendo la información. Entonces, aquí ya empieza todo el proceso. Como necesito hacer una sumatoria, y aquí ya tengo definido hasta dónde debo llegar por medio del count. Entonces puedo usar cualquiera de los ciclos. While, por ejemplo, mientras que contador, bueno, voy a usar otra variable. Aquí voy a usar una variable contador para el while. Si quieren aquí, le voy a cambiar a este, le voy a poner C. Este C me va a llevar el control del count en este caso, del listbox. Y aquí voy a inicializar una variable cont. Mientras que contador sea menor, en este caso, menor o igual, bueno, aquí vamos a dejar solo menor a C. ¿Por qué menor a C? Porque resulta que C en este momento me establece la cantidad de elementos del listbox, ¿sí? Ahora voy a cortar esta línea de acá. Vamos a cortar esta, no la copié bien. Vamos a cortar todo esto. Fíjense, pues. Vamos a pegar aquí. Este mensaje lo vamos a bloquear un momento, ya no me sirve ahorita. Ahora vean aquí qué va a pasar. Si quieren lo vamos a eliminar. Si no los voy a confundir acá. Bueno, fíjense pues, ¿qué estamos haciendo acá? Resulta que contador en este momento empieza en 0. Y count me va a devolver el número de elementos que tengo, ¿sí? Por ejemplo, si yo usé 3 o coloqué 3 números en el listbox, count me va a devolver 3. Pero como el índice empieza en 0, yo debería llegar hasta 2. 0, 1, 2. Por lo tanto, aquí este símbolo debe quedarse en menor, porque no debo llegar a 4. Ojo con esto. Por eso les decía yo que debo tener cuidado con el símbolo del menor e igual que utilice aquí. Como el índice empieza en 0, para que ejecute 3 veces el ciclo debería ser 0, 1 y 2.
no debe llegar aquí a tener el igual a C, porque si yo coloco igual a C, me va a ejecutar 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso me va a marcar un error que me estoy saliendo fuera o estoy generando un valor fuera del índice. Eso es lo que me va a decir. Aquí voy a venir y voy a definir en este caso si incrementamos el contador de esta manera. Contador más. Bueno, entonces aquí va a venir. Bueno, aquí sí, otra cosa. Fíjense, ¿qué va a pasar aquí? Si yo coloco el contador más aquí, perdón. Como empezó en 0, 0 le va a aumentar 1, entonces no me va a leer la posición que está en 0, sino que me va a leer una posición adelante. Entonces, acá, este lo coloco al final. Ojo con eso. Bueno, entonces aquí en lugar de venir y colocar 0, voy a colocar la variable que está cambiando de valor. Y ese es el contador, ¿sí? Fíjense, pues. Viene el ciclo while y evalúa, ¿contador es menor a C? Como contador empieza en 0 y C va a tener un número de elementos, entonces le va a decir que sí. Entonces va a venir y va a leer el listbox en la posición de contador. Y como contador en ese momento es 0, nos va a devolver ese valor, ¿sí? Bueno, pero ahora yo necesito sacar la sumatoria. Entonces necesito declarar otra variable. Vamos a ponerle suma. Y suma lo vamos a iniciar en 0. Entonces, suma va a ser igual a suma más lo que tenga, en este caso, A. ¿Y por qué más lo que tenga A? Porque resulta que A va a ser la variable que tenga al elemento del listbox. Bueno, pero aquí hay otra cuestión que debo tomar en cuenta. Esto me lo está marcando como error. Fíjense, pues, les estoy haciendo el procedimiento y estoy dejando que vaya marcando todos los errores posibles para que ustedes ya no los cometan después. ¿Por qué me marca un error? Resulta que A es una variable tipo string y suma es una variable de tipo int. No son del mismo tipo, ¿sí? Y eso es lo que me está marcando en el error, mire. No se puede convertir implícitamente el tipo string en int. Por lo tanto, debo convertir esa variable en un entero, ¿sí? Recuerden, esto es como cuando hacemos el convert to string o el convert to int 32 a la hora de capturar los valores del cuadro de texto. Eso debemos hacer aquí. Entonces voy a venir yo, voy a hacer esto. Convert to int 32. Necesito convertir esa variable a un entero. Y miren, ahí ya no me da error. Ojo, cuando obtenemos el valor del listbox, está como un string. Hay que convertirlo a entero para que me funcione. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense, pues, vuelvo a evaluar esto. El while viene y lee lo que tiene contador en ese momento, que es 0. 0 es menor al valor, a la cantidad de valores que están en el listbox, sí. Lee lo que está en la posición 0 y se lo va a sumar a la variable suma. Suma empieza en 0. 0 más lo que tiene ese dato de ahí, o lo que nos devolvió ese dato, y empieza el incremento. Entonces ahí me va a ir generando la suma. Pero resulta que aquí se da el incremento, contador pasa a 1 más, entonces el contador ya pasa a la posición 1. Después contador va a pasar a la posición 2 y así sucesivamente va a ir repitiendo el proceso hasta generar el número de veces la lectura de los elementos de lo que es el listbox. Al final voy a venir y voy a imprimir la suma, solo que no hemos generado un espacio donde imprimirlo. Entonces acá voy a venir y voy a copiar el cuadro de texto y aquí voy a imprimir la respuesta. Y ese es mi cuadro de texto 2. Entonces, en mi código voy a venir y voy a colocar textbox2 .text va a ser igual a convert. Ahora vuelvo a convertir a string to string y voy a imprimir suma. Fíjense, pues para mostrar en un cuadro de texto vuelvo a hacer la conversión a un string.
todo lo que ingresamos en un cuadro de texto lo lee como string. Entonces acá me debe mostrar la sumatoria que llevo interna con este ciclo. Vamos a hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, yo agrego 54, le doy ingresar, vamos a agregar 60, le doy ingresar, vamos a agregar 62, vamos a agregar 10 y 12. Ahí está. Entonces agregué 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Hacemos la sumatoria y me devuelve 198. Solo hay que revisar si hizo correctamente la suma. Entonces, vamos a hacer la suma ahí. Vamos a ver, por ejemplo, si hacemos una suma práctica, 60 y 60, solo ahí son 120, ¿verdad? Más 10, 130, más los otros 12 que están ahí son 142. Y esos dos que vamos ahí, 144, ¿verdad? 198, está bien, más el 54 hacen 198. Quiere decir que mi sumatoria es correcta. Si se dieron cuenta ustedes, prácticamente ahí encontramos una aplicación a esto. Ahora, imagínense que me pidan el promedio de esas notas. Imagínense que esos sean resultados de un estudiante. ¿Cómo hago yo para sacar el promedio de esas notas? Pues lo que voy a hacer es simplemente, si yo ya tengo la sumatoria, debo definir un promedio, nada más un procedimiento de promedio. Entonces ahora aquí, vean, pues vamos a hacer una modificación. Solo voy a hacer algo aquí con este de ingresar valores. Aquí, por ejemplo, voy a colocar esto. Captura el valor, lo agrega al listbox aquí. Y vamos a limpiar el textbox 1. Punto text va a ser igual a vacío, que lo limpie y le dé el enfoque. Eso es para no estar borrando y volviendo a escribir, que lo haga el programa, que borre el programa esto y que me deje el cursor ahí para escribir el siguiente valor. Ahora esto ya está modificado. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar una variable nueva que se llame promedio, ¿sí? Este va a ser de tipo entero. Y fíjense bien, pues como aquí yo ya tengo la sumatoria con la variable suma, entonces ahora vamos a crear, en este caso, sí, vamos a crear el procedimiento del promedio. Entonces vamos a colocar que promedio va a ser igual, fíjense bien, pues. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué debería colocar aquí para que me calcule el promedio de los datos? ¿Qué debería yo colocar? Promedio debe ser igual a ¿qué? ¿Qué debería colocar yo ahí? A ver, pues, ¿cómo coloco o cómo realizo el promedio yo ahí? ¿Qué debería hacer yo ahí? A ver, pues, ¿cómo hacen un promedio? Inge, ¿Cómo calculan un promedio? ¿Qué manda? ahí sería contador, sería suma dividido contador más uno, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces aquí sería suma está bien, dividido está bien, pero contador más uno no. Porque resulta que contador más uno va a tener el 0 más 1. El contador solo se incrementa internamente en el ciclo, pero ahí debo tener cuidado. Realmente no debería ser eso. Ahora les pregunto, ¿cuál de esas variables me lleva el control del número de elementos del listbox? Ya tenemos ese dato. Aquí está. El count me devuelve el número de elementos. Entonces, aquí debo dividirlo dentro de C. ¿Y por qué lo divido dentro de C? Porque C es el que tiene el número de elementos del listbox, ¿ya? El contador solo me sirve aquí en el while. Ya lo puedo usar, pero aquí no me conviene. Me conviene usar el del count. El count me va a llevar el control
de elementos del listbox y entonces es más fácil trabajarlo ahí. Ahora, pues resulta que debo agregar otro cuadro de texto y vamos a hacer algo aquí. Bueno, vamos a colocarlo aquí para mientras. Vamos a colocarle aquí promedio. Promedio de datos. Ahí está. Y ahí ya tenemos el textbox 3. Ese va a ser nuestro textbox 3. Ahorita voy a cambiar el diseño. Ahorita está todo desordenado. Lo vamos a dejar más bonito. Ahorita vamos a ir arreglando esto. Acá, por ejemplo, entonces aquí en el textbox 3.text voy a venir yo y voy a hacer un convert de nuevo to string y ahí voy a colocar promedio. Listo. Vengo, ejecuto. Vamos a ver, 45. Miren, pues, esta es la prueba de fuego. Vamos a colocar el mismo valor 4 veces. Debería tirarme el promedio de 45, ¿verdad? Vamos a darle sumatoria y ahí está. 180 la suma y 45 es el promedio. Y ahí está, miren. Bueno, imagínense que son resultados de cursos de un alumno X, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otra cosa aquí más interesante todavía. Voy a usar otra. Ahora voy a usar un segundo listbox. Fíjense, pues aquí vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo modificaciones. Acá vamos a ver, venir y copiar y pegar. Este es mi segundo listbox. Bueno, aquí voy a cambiar esto. Estos botones acá, vamos a modificarlos. Vamos a ver. Ahí está. Aquí ingresamos los valores. Aquí vamos a tener el promedio de datos. Ahí está. Muy bien, promedio de datos. Tengo el listbox 1, el listbox 2. Aquí voy a... Aquí le vamos a colocar... Vamos a poner aquí... Lo vamos a poner así, ganó, perdió, nada más. Fíjense, vamos a hacer una evaluación. Entonces yo voy ingresando, yo voy a hacer esto, pues voy a ingresar un dato aquí o un conjunto de datos y el programa debe evaluarme cuáles son mayores a 65, por ejemplo, y el que sea mayor a 65 lo debe agregar a listbox 2. Eso es lo que voy a hacer. Que me saque la sumatoria y el promedio de datos y que me dé otro detallito ahí. Pues vamos a ver después, vamos a ver qué más le agregamos a esto. Bueno, a ver, pues vamos a ver nuevo, por ejemplo, todavía no está programado nuevo. Resulta que ahí debo limpiar los cuadros de texto. Textbox1.text va a ser igual a comillas. Vamos a copiar esto. Vamos a ver, fíjense, pues aquí como es una de las ventajas cuando usamos los valores por defecto que traen. Ya solo voy cambiando la numeración, el 3 y el 4. Ahí está, miren. Ahí ya limpié los 4 textbox. Bueno, yo creo que hasta el textbox 4 no llegamos. Vamos a revisar. Ah, solo tenemos 3, me pasé. Entonces aquí lo que voy a hacer es que el textbox 1.focus debo agregar acá. Ahí estamos. Listo. Ahora voy a agregar un listbox. Listbox 1. Punto items. Punto clear. Ahí estoy borrando lo del listbox. Y debo hacer lo mismo con el listbox 2. ¿Sí?
Recuerden, esto me sirve, esto que estoy haciendo acá me va a servir para limpiar los cuadros de texto y limpiar los listbox. Ahí estamos. Entonces ya tengo programado el botón nuevo. Ahora, ¿qué tengo que hacer dentro de sumatoria? Fíjense, pues voy a agregar una lista de datos. Hasta el momento, ¿qué hace esto? Vamos a ir verificando acá. Por ejemplo, yo agrego un 45, agrego un 65, agrego un 78, agrego un 80, por ejemplo. Aquí me debería devolver, en este caso, a la par, debería devolverme si ganó o perdió. Debería devolverme un mensaje, ¿sí? Entonces, en la posición 1 debería decirme, perdón, aquí en el primer registro, el 45, debería mostrarme perdió, ¿verdad? Y en la parte del 65 ganó y así sucesivamente. Eso debe mostrarme aquí. Ahorita no me va a mostrar números, sino que me va a mostrar si ganó o perdió. Entonces, si yo coloco sumatoria, me tira la sumatoria y me tira el promedio general, pero aquí me debe de venir y depurar, o en este caso, clasificar mis resultados. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en sumatoria, por ejemplo, aquí puedo utilizar, para el listbox 2, puedo utilizar el mismo contador y el mismo count. Entonces puedo usar el mismo while, ¿sí? Entonces, por ejemplo, venimos acá y tengo un valor A, pero ese valor A de cierta manera está como un tipo string, ¿verdad? Entonces, yo debo venir, obtener en este caso mi valor y hacer una evaluación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una condición if. Si, y fíjense bien, pues ahora necesito hacer otra vez el convert. Convert to int 32. Debo convertir en este caso la variable A. Si este es, vamos a colocarle mayor e igual a 65, coloquémoslo así, que haga lo siguiente. Fíjense bien, pues. Lo que va a hacer aquí es evaluar esto. Viene, lee el valor en la posición 0. Bueno, lo convierte a entero aquí y evalúa si es mayor o igual a 65. ¿Sí? Si A es mayor e igual a 65, ¿qué debe hacer? Pues entonces debe venir y colocarme en el listbox 2, punto, fíjense, pues, punto items, punto add, y debe venir y mostrarme el siguiente mensaje. Entonces debe decir, ganó. Ahí está. Ahora aquí, de lo contrario, un else, debe venir y mostrarme en el listbox 2 un mensaje que diga perdió. Listo. Ahí está. Aquí me evalúa. Entonces, viene y usa el mismo, en este caso, contador. Y lo que va a pasar es que me va a ir adicionando, ganó o perdió, de acuerdo a lo que va leyendo del listbox, ¿verdad? Y entonces, ahí voy llenando prácticamente las posiciones del listbox 2. Me va haciendo la suma y va incrementando el contador en pocas palabras. Entonces, vamos a revisar a ver si nos funciona correctamente esta modificación. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí 45. Vamos a agregar un 68, un 70. Vamos a agregar, qué sé yo, un 50, por ejemplo. Vamos a probar esto, a ver si nos funciona. Entonces aquí le doy sumatoria y ahí está, mire. Perdió, ganó, ganó,
y perdió. Y ahí ya tenemos otra forma de utilizar el listbox utilizando mensajes. Probemos nuestro botón nuevo. Ahora vamos a variar, vamos a colocar que pierda los primeros. Después que gane un par más. Miren, ahora están en diferente orden. Le doy sumatoria y ahí está. Perdió, perdió, perdió. Ganó y ganó. Y ahí está, miren. Si se dan cuenta. En este caso, pues no hemos hecho mayor cosa. Simplemente hemos estado utilizando, aplicando ciclos para poder trabajar con diferentes elementos. Trabajamos con listbox, cuadros de texto, botones y un pequeño ciclo while. Y hemos llenado los listbox prácticamente. El listbox como tal también tiene sus propiedades aquí. Y dentro de sus propiedades también nosotros podemos establecer, por ejemplo, una fuente, ¿verdad? Está el for color. Este del for color es el color del texto. Pueden cambiarlo ustedes ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si se van ustedes a for color, está por defecto, está en color negro. Pueden cambiarlo ustedes a otro color si quieren diferenciarlo de este. Entonces, estas son algunas cuestiones que debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? De momento todo claro, Inge. Ok. ¿Más? ¿Alguna duda? Necesito que me pregunten si tienen dudas, porque a veces no necesariamente a la primera se entiende todo esto. Y puede surgir alguna duda en su momento. Está el video siempre, pero yo sí quisiera que ustedes tengan la confianza de ir preguntando cuando lo necesiten. Solo voy a cambiar el color para que hagamos la prueba. Aquí está, miren. Entonces, aquí, eh, por ejemplo, agrego los valores. Vamos a colocar que ganó la mayoría de sus clases. Le damos sumatoria y ahí está. Perdió, ganó y ganó. Les voy a dejar de tarea ahora que vengan ustedes y que me muestren en rojo el texto de cuando pierden. Esa va a ser su tarea. O un ejercicio de práctica, mejor dicho. Busquen cómo cambiar el color del texto, en este caso, cuando aparezca perdió, simplemente. Entonces ahí algo que deben controlar ustedes es la posición. Poder cambiarle el color. Entonces, investigue un poquito cómo cambiar dentro de las propiedades del Xbox el color para una posición específica. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tendríamos posición 0, 1, 2, 3, pero la posición específicamente va a ser en el momento. Entonces, si perdió, entonces tendrían que hacer ustedes venir y trabajar el Xbox 2 en la posición tal, cámbiale tal color. Cámbiale a color rojo, por ejemplo. Y los otros pues se quedan en azul. ¿Estamos bien ustedes? ¿Alguna otra observación, pregunta, algo que quieran saber de esto?
Bueno, otra cuestión, ¿ya observaron los videos? ¿Ya empezaron a trabajar lo de la entrega del día viernes? ¿Alguna duda acerca de eso? ¿Alguna pregunta con respecto a los videos? ¿Ya revisaron los videos? Ahí empieza desde login. Ahí están separados por partes. Después que generan un menú. Ahí les vuelvo a explicar los del menú. Crean lo de la suma. Solo que si ya se dieron cuenta, esa suma tiene aparte de, no tiene directamente checkbox, sino que usa un radio button. Son radio buttons los que se utilizan ahí. Y también incorporan números aleatorios aplicando la función random, ¿verdad? Voy a aprovechar, vamos a aprovechar acá, voy a agregar un botón y este botón le voy a colocar aquí generar valores. Vamos a poner aquí generar valores. Este va a generar valores aleatorios. Vamos a programar este, miren pues. Para generar valores aleatorios se usa random en este caso. Entonces aquí voy a colocar esto, random, ¿verdad? Declaro una variable, r va a ser igual a new random. Aquí estoy generando una instancia para este objeto, eso es un objeto. Y este me permite generar números aleatorios. Resulta que para hacerlo, entonces por ejemplo, puedo venir aquí y simplemente definir un valor X en este caso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que me genere, en este caso, la cantidad de valores que el usuario ingresa. Entonces voy a colocar aquí int, por ejemplo, valor. Esto es lo que teníamos aquí en el form 1. ¿Se recuerdan ustedes que en el form 1 capturamos? Vamos a ver acá, ¿dónde está? Aquí está. Aquí capturamos el valor del usuario. Vamos a hacer lo mismo. Voy a venir, voy a capturar el valor del usuario. Voy a usar un ciclo. Voy a usar aquí un do while para darle uso al do. Entonces aquí vamos a colocar un do while. Mientras que aquí necesito un contador también. Contador va a ser igual a 0. Vamos a colocar aquí mientras que contador sea menor a valor. Estamos. Entonces vean lo que vamos a hacer. Aquí voy a colocar listbox 1.items.add. Aquí le voy a agregar el valor aleatorio. ¿Quién va a tener el valor aleatorio? La variable r que está aquí. Entonces yo voy a colocarle r.next y entre paréntesis escribo el rango de datos. Veamos. Si yo coloco 10, me va a generar un número aleatorio entre 0 y 10. Eso es lo que va a hacer. ¿Cuántas veces lo va a agregar? Pues lo va a agregar de acuerdo al valor que quiera el usuario. Entonces aquí voy a colocar contador más para que me lo incremente. Si no me va a generar un ciclo infinito. Vamos a probar esto. Miren, solo con esto ya genero números aleatorios. Entonces aquí, por ejemplo, el usuario ingresa 10. Yo le doy clic a generar valores. Y me generó 10 valores. 7, 9, 2, 0, 6, 1. Si se dan cuenta, son aleatorios. Le doy sumatoria. Bueno, aquí todos aquí me va a mostrar que todos perdieron. Todos perdieron porque son valores pequeños. Pero, bueno, necesito yo modificar el rango. Bueno, entonces voy a decirle que me genere notas vamos a ver, entre 0 y 100, por ejemplo. Ahí está, mire. Aquí yo ya le definí un rango de datos. Entre 0 y 100. Ojo, pues para usar números aleatorios yo uso esto, random, declaro una variable, en este caso le puse r por random igual new random. Y para generar los valores, yo vengo y coloco r.next y entre paréntesis el rango de valores. Puedo decirle
dónde quiero que inicie y dónde quiero que termine. El ciclo me está sirviendo para generar X cantidad de números aleatorios de acuerdo a la cantidad que quiere el usuario. Entonces, aquí, si yo ejecuto esto y yo le digo que me genere 5 valores, me va a generar 5 valores entre 0 y 100. Le doy generar valores y miren, me generó 79, 1, 16, 82. Si hago la sumatoria, aquí va a aparecer los que perdieron, ganaron y el promedio del estudiante. Le doy nuevo. Ahora voy a generar 10. Miren, si se dan cuenta, me generó 10 valores. Y ahí me evalúa, saca el promedio y funciona. Y ahí ya tenemos fácilmente números aleatorios aplicando ahora un ciclo do while. ¿Se dan cuenta? Es algo bien sencillo, no es algo complicado. Ahora, si yo quiero que me genere datos desde el 50, pues aquí vengo yo y le digo que me genere datos entre 50 y 100. Entonces vuelvo a colocar aquí, coloco 5, le doy generar valores. Y ahí está, entre 50 y 100. Entonces, a la hora de saber, resulta que este estudiante ganó todas. Vamos a darle nuevo, vuelvo a colocar 5 aquí, genero valores. Ahora me generó distintos. Vamos a darle nuevo, le voy a decir que me genere 6 valores. Miren, ahora me generó distintos valores y ahí ya tengo la opción, en este caso, de poder evaluar. Entonces, aplicando random. Otra peculiaridad que tiene random es que podemos sacar los valores en función del reloj del sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a colocar, vamos a poner aquí datetime, aquí, punto no, punto, y aquí le defino yo. Si quiero en segundos, le coloco seconds. Si lo quiero en minutos, le agrego minutes. Si lo quiero en milisegundos, milliseconds. O puedo usar horas también. Pero realmente no me conviene usar la opción de minutes o horas porque cambiaría el número aleatorio en función de eso. Entonces aquí los más utilizados son milliseconds o seconds. Es decir, en función de los milisegundos y segundos va a ir obteniendo esos datos aleatorios de ahí. Entonces aquí le dije que el número aleatorio lo saque en función de los milisegundos de la hora del reloj del sistema. Entonces, si yo coloco 5, lo de generar me funciona normal. Esto normalmente se utiliza cuando yo voy a generar distintos valores aleatorios usando dos random, por ejemplo. Uso uno con milliseconds y otro con seconds para que no me repita tanto los valores. Eso debo tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en su momento yo podría venir y utilizar la misma variable para llenar un listbox2, por ejemplo, .items, .add, y le puedo decir que use r.next, ¿verdad? Y que me genere, aquí que me genere valores entre 0 y, o por decirlo de cierta manera, entre 10 y 20. Puedo cambiar el rango aquí usando la misma variable. Entonces, aquí podría usarlo, pero ya cuando estemos utilizando algún otro tipo de operación, puede que me repita los valores y eso pues no me conviene. Aquí, por ejemplo, por el rango que maneje, no me repitió valores, pero puede que en su momento, si yo estoy usando una función, ahí sí me los repita. ¿Y qué pasa si me lo repite? Pues simplemente no me convendría porque siempre me estaría devolviendo el mismo tipo de dato. Aquí, pues para este caso en particular, no habría problema. Miren, me genera distintos valores. Aquí si yo le doy, me los agrega. Mejor le doy nuevo. Y ahí están distintos valores. Entonces me genera
muy bien los valores aleatorios manejados directamente en el formulario, pero ya usando un método, una función, no me conviene usar solo un tipo, puedo trabajarlo unos en segundos y otros en milisegundos, para que no me dé algún conflicto. Ya en el proyecto del juego educativo más adelante, ya cuando estemos avanzados, ahí ya van a incorporar funciones o métodos en todo el proyecto, entonces ahí se van a dar cuenta cómo ir evaluando todo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Miren, aquí hoy vimos varios temas. Trabajo con listbox, trabajo con sumatorias, promedios, trabajo con números aleatorios. Entonces, hoy avanzamos una buena parte. Revisen el video siempre para que puedan ustedes entender el proceso de generación de valores. Y así van practicando de una vez. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, excelente ustedes. Trabajen entonces, vean los videos por favor y ojo con la subida del archivo. Importante, por favor, no se vayan a confundir con subir el archivo, solo una parte del proyecto. Hagamos de cuentas que este es el proyecto que van a subir. Cuando yo lo compilo, es decir, cuando yo ejecuto el programa esto que acabo de hacer, automáticamente me guarda cambios. Si yo hiciera algún cambio antes de cerrarlo, cuando yo lo cierre, me va a decir si quiero guardar cambios, pero como yo ya lo compilé, ya no me pidió que hiciera cambios. Me voy me voy a la carpeta donde tengo todos mis proyectos y si se dan cuenta ahí me aparece ciclo while y do while. Dentro de esa carpeta va a haber otra carpeta. Y ahí está el SLN, si ustedes observan bien, ahí está el SLN y está la otra carpeta que tiene los forms. El designer es el del diseño gráfico y el CS es el que tiene el código. Dentro de estas carpetas en OBJ o en bin, ahí vamos a encontrar el debug y ahí está el ejecutable, el exe, miren. Si en dado caso fallara su código, puedo venir y meterme al exe y hacer la prueba por lo menos con el exe. Pero si ustedes no lo mandan completo, no va a funcionar. Ojo con eso, entonces, la carpeta que deben comprimir es esta. Le dan clic derecho, le agregan un punto raro, punto zip. Aquí, por ejemplo, no vayan a confundirse y no me vayan a mandar un acceso directo otra vez, por favor. Ojo con eso, porque no voy a poder revisar nada. Entonces necesito que esa carpeta que tiene dentro las otras carpetas con los proyectos, o el proyecto en sí, lo mande. Ojo con eso, ¿ves? Se crea una carpeta principal que tiene el nombre del proyecto que creamos. Adentro va a haber otra carpeta con el nombre del proyecto, pero va a haber un archivo afuera que es de tipo SLN, es la solución en este caso de C#. Y está un archivo .bs que está oculto, que tiene algunos elementos de ejecución, pero esa es la carpeta a la que la deben comprimir. Entonces vienen ustedes y le dan al archivo .rar y va a generar el archivo .rar. Aquí está. Abren ustedes el RAR y ahí está la carpeta y adentro de esa carpeta debería estar el SLN y la otra. Así cuando yo lo descomprima me va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando ustedes manden el archivo siempre comprueben que funcione correctamente. O aquí, si no tienen el RAR, si tienen ALZIP o algún otro compresor, pueden usar cualquiera, pero la cosa es que se vaya en extensión .rar o .zip. Pueden hacerlo con esto también. Carpeta comprimida y les genera un zip, miren, un .zip. Funciona de la misma manera. Ahí está el ciclo o la carpeta del while do while y adentro está el SLN y el while. Entonces pueden usar cualquiera de esos dos formatos. Uno es agregando una compresión con una extensión .rar y el otro es enviar a carpeta comprimida en zip. Ese va a ser, en este caso, un archivo .zip, que es otra forma de compresión. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, el zip normal tiene 348K y el .rar tiene 240. El .rar comprime
comprime más que la extensión .zip. Pero aunque sea así, los dos tamaños pues son bastante pequeños para poder enviarlos por la plataforma sin ningún problema. Acá, por ejemplo, si ustedes van a agregar un archivo adicional, se meten a la carpeta del proyecto y ahí agregan los documentos de PDF, Word o cualquier otro material que se les esté solicitando y después comprimen la carpeta de nuevo. Entonces ahí no van a tener problemas a la hora de enviarlo, ¿verdad? Entonces tomen en consideración eso, por favor, para sus próximas entregas y así no tener ningún tipo de inconvenientes. Bueno, pues vamos a terminar ahí por hoy. Platicamos el día viernes. Día viernes, como les había dicho, les voy a estar subiendo una actividad que nos va a servir como una pequeña prueba corta, ¿verdad? De todos modos me voy a conectar para dar las indicaciones y así empiezan ustedes a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, aquí. Muy bien. Bueno, revisen los videos que les dejé en la plataforma, úsenlos de guía para ir trabajando. Ahí están hasta cómo explicar y cómo crear el de sumas. Ustedes agreguen el de restas, multiplicación y división. Hasta ahí deben llegar para esta primera parte, ¿verdad? Bueno, ustedes. Adicional a eso, ahora les estoy pidiendo un video explicativo. Ese video me va a servir también como... Ese les sirve a ustedes como constancia de su trabajo y si en dado caso llegara a fallar, pues por lo menos puedo tomar en consideración el video. Pero realmente deberían ir funcionales tanto el video como su proyecto para que tengan el 100%, ¿sí? Bueno, ustedes terminamos ahí por hoy. Bendiciones a todos, un gusto saludarlos, buen provecho si van a ir a desayunar, platicamos el día viernes, cuídense. Cualquier cosita saben, me escriben al chat y les voy a estar contestando lo más pronto posible, ¿verdad? Bendiciones a todos.